Al filósofo Friedrich Nietzsche se atribuye la frase: lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Quizá esta frase capture la desesperación del ser humano, no solo frente a la mentira, sino frente a todas las formas de mal que se pasean en el mundo. Porque al final no es solo la mentira la que nos sobresalta, sino como todo el mal produce una crisis de confianza que no es fácil de superar. La desconfianza es prácticamente un hilo que parece hilvanar acciones, encantos, seducciones y aún heroísmos. El ser humano ha dejado de confiar en los medios de comunicación, en el origen de las fortunas, en la bondad de la función pública, en las promesas de venta y aún en la justicia misma. Pero esa desconfianza desde hace 2 siglos se ha lanzado también en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de la religión. Primero le llamamos modernidad, luego ilustración y hoy la conocemos como postmodernidad. Pero no es el lente de la filosofía a través del cual veremos las cosas hoy. Vamos a partir de otro ángulo. Queremos visitar de nuevo la historia de un diálogo. Es que hubo un hombre de fe que a principios del siglo VI antes de Cristo reflejó esta crisis de confianza. Su nombre es Habacuc, una palabra que significa abrazo, seguro por su amor a Dios, pero sus palabras reflejan que aún en algún momento de su vida se sintió desarropado por Dios. Y esto es grave. Pero Habacuc cree tener todos los argumentos en la mano para probar su punto. Es la historia de un hombre como nosotros, ilusionado por vivir en un mundo mejor a pesar de los pronósticos. Los personajes de esta historia son un poderoso rey que gobernaba Judá aproximadamente en el año 606 a.C., el rey Eliakim o Joacim. Y en la llanura se hallaba Habacuc, que amaba la justicia, un joven y vigoroso profeta que con voz de trueno conmovía a las 2 tribus que quedaron en el sur después de la invasión asiria allá en el norte. Sus 5 años de ministerio fueron en el soplo de sus 30 años. Y sus sermones eran sermones reflexivos, porque esa era la personalidad con la que Dios le había dotado. Por ello, en los momentos a solas se llenaba de preguntas, cuando no de reclamos a Dios. Señor, ¿por qué hay tanto mal en la sociedad? Señor, ¿en qué clase de monstruos nos hemos convertido los habitantes de Judá? Dios pacientemente le responde que lo que ha sucedido a las 10 tribus del norte también vendrá sobre las 2 tribus del sur. Esta historia está encerrada en la Biblia y nos enseña que cuando el hombre escoge creerle a Dios, puede resolver el enigma de las injusticias de la vida. Mire Habacuc 1:1-4. El profeta se queja con Dios y le dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea destrucción y molestia, pleito, contienda? Señor, veo destrucción a mi alrededor, violencia e injusticia por todos lados, por lo cual tu ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, porque el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Hoy diría Habacuc: Señor, no hay Estado de Derecho que proteja al ser humano. Y él descubrió que no es suficiente soñar con ser reformador social. Solo después de estar predicando descubrió que sus amigos de juventud y de trabajo tampoco tenían claro y definido un ámbito personal de acciones justas, sino que más bien estaban plagados de indiferencia hacia Dios y hacia el prójimo. Habacuc era un predicador en días del rey Joacim, un rey joven de 25 años, de quien la Biblia dice lapidariamente que hizo lo malo a los ojos de Dios, en 2 de Crónicas 36:5-8. Por eso Dios envió contra ellos a Necao, el poderoso faraón egipcio que obligaba a Judá a pagar tributos, y eso entristecía también a Habacuc. En esa época de vasallaje, Necao le había cambiado de nombre al rey, de Eliasim a Joacim. Pero lo peor era que Joacim era un gobernante ambicioso, arrogante, opresivo, que exigía impuestos con gran avaricia. Jeremías describió a Joacim con la frase:
mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Los cobradores de impuestos eran inmisericordes y exigían grandes sumas a pobres y ricos por igual, y los niveles de pobreza crecían en Judá. Esos vicios que vienen de la cabeza del gobernante se habían apropiado también del corazón del pueblo. El hechizo de la corrupción, del confort a costas ajenas, de arrebatarlo de otros, de dar el golpe y luego correr, se daba en todas las ciudades de Judá. Ahí hombres y mujeres jóvenes enturbiaban sus almas extorsionando al prójimo, olvidándose de Dios. Y esa combinación de pecado, indiferencia a la justicia y al prójimo tenía cierto encanto que siempre había atraído a los habitantes de Judá. Usted se pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios había caído tan bajo? Bueno, es que sus sacerdotes se habían apartado del Señor, dicen los profetas. Por eso en la palestra pública, Habacuc dio su vida a la predicación. Y entre el más predicaba, el pueblo más se hundía en una vida de indiferencia y destrucción moral. Habacuc ve el sufrimiento humano con la pasión de un profeta. Y por eso buscó el rostro de Dios para preguntarle, en estas terribles circunstancias, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo clamaré? Y Dios le dijo en 1:5, no te preocupes, este pueblo cosechará el fruto de su violencia. Ves a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la llanura para poseer moradas ajenas. Bueno, ella viene contra Judá. Recogerá cautivos como quien recoge arena, anunciando así que Judá sería cautiva como las 10 tribus del norte. Dios le dice que esta potencia extranjera escarnecerá a los reyes, se reirá de toda fortaleza y pasará como huracán y les ofenderá atribuyendo su victoria a sus dioses. Dios dice, si este pueblo ama el caos, yo les voy a mostrar qué es el caos verdadero. Será un caos en el que ellos no tendrán control, sino que yo estaré en control, dice Dios. Usted lee esto y responde, pero yo no estoy de acuerdo con Dios. Y Dios responde, sí, pero el pueblo no está de acuerdo conmigo. Ellos escogieron el camino de la rebelión y ahora no querrán la experiencia que resulta de vivir descontroladamente. Mire Habacuc 1:5-11. Ahí se deja ver entre líneas que para Judá nunca fue más cierto que aquello que uno cultiva es lo que obtiene. Cuando en el año 505 se dio la batalla de Carquemis al norte de Palestina, entre las superpotencias de Egipto y los caldeos, estos últimos, como parte del combo al derrotar a Egipto, se llevaron cautivo a Judá en una primera cautividad. Era la advertencia que Dios traería a los poderosos caldeos como juicio también sobre ellos. La Biblia hebrea termina en 2 de Crónicas 36, de acuerdo al orden de los libros de los judíos, y termina con un rey pagano gobernando sobre la tierra prometida y sobre el linaje de David, del cual vendría el Mesías, un linaje secuestrado ahora por Persia. El rey, sin embargo, está dispuesto a reconocer lo que los reyes judíos no reconocieron, que Dios es soberano y es el Señor del pueblo judío. Y antes que usted apunte el dedo acusador contra Judá, yo le recuerdo que en esta historia Judá está jugando el papel que usted y yo jugamos con Dios. Nosotros tenemos una esfera privada. Y la pregunta es, ¿hay justicia en esa esfera? Somos indiferentes a sus mandamientos y nos llamamos vivos porque le jugamos la vuelta a la ley. Nos escondemos en el valle de la ambición y el irrespeto a los derechos del prójimo. Y cuando creemos que ya nos hemos deshecho de Dios, miramos a nuestro derredor para descubrir que allí está Él mostrándose a nosotros. Como padre preocupado que busca al hijo perdido que se esconde de Él y donde quiera que Él vaya lo encuentra. Y todas las historias de este libro y las acciones de Dios testifican que así es como Dios nos busca. Con la respuesta de Dios, Habacuc se acongojó mucho más. El profeta se volvió introspectivo y había una mirada de duda en sus ojos.
De modo que ahora en 1:12 al 17 cambió su pregunta por una protesta. Señor, si tú eres santo, ¿por qué traerás al pueblo más impío para castigar a Judá? Yo me quejé de la injusticia de los judíos, pero tú me ofreces a cambio la injusticia de los caldeos. Explícame esto, Señor. Y luego dice en 2:1 y 2, aquí me quedaré esperando, Señor, tu respuesta. Tú me debes la respuesta. Eventualmente, el disgusto que causó esa carga que Habacuc recibió como profecía también disgustó al pueblo. Habacuc pasó a ser un profeta en desgracia. Muchos se burlaron del mensaje solitario del profeta. Mírenlo, el que quiere reformar la sociedad para que vivamos en paz nos da un mensaje que nos trae mayores angustias y desgracias. Parecía que la pena del pecado y la indiferencia a la justicia de todo Judá pesaba ahora sobre las espaldas del profeta. Sus amigos le decían, ¿qué mensaje más raro te dio Dios? Trataban de convencerlo que abandonase aquel proyecto de predicar la invasión caldea. Predica éxito y prosperidad, Habacuc. Esa es una mejor línea profética. Esa fue la línea de los profetas de Acab y Jezabel en el norte. Pero el brillo de la justicia de Dios era algo a lo que Habacuc se aferraba y era mayor que la oscuridad del pecado del pueblo. Y usted dice, ¿cómo puede un hombre de fe predicar así? Y una parte de mí está de acuerdo con usted, pero Habacuc, al aferrarse a su mensaje, no está actuando según su razón, sino según su fe. Como él dirá aquí a continuación, el justo por la fe vivirá. Como parte de la comprensión de todo esto, el profeta cae en la cuenta y dice, ahora entiendo. Vendrá el enemigo que nosotros mismos hemos invocado con nuestra injusticia, pero en medio de todo ese peligro, el justo por la fe vivirá, dice el capítulo 2, versículo 4. Esa nota de esperanza es importante porque significa que la vida de los judíos piadosos no quedará en manos de los caldeos. Dios se encargará de protegerlos en medio de la lotería de la violencia. Su vida está cifrada en la palma de las manos de Dios y no dependería de los vaivenes de las superpotencias. Así que aun cuando Habacuc no está de acuerdo, empieza a comprender otra lección de esas que cuesta aprender. En el capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice que sea Judá, Babilonia o la ciudad en la que usted vive, cada quien tiene una esfera privada en la que debe ejercer justicia. Y si no lo hace, toda la nación se descompone. Ni Judá ni Babilonia llegaron a ser lo que son por el mal de uno, sino por la suma del mal de todos. El profeta ve alrededor y dice, la injusticia somos todos. Con nuestras avaricias, materialismos, vicios e idolatrías. Nuestro corazón está repleto de prioridades equivocadas. De modo que las desesperadas preguntas del profeta sugieren ya una causa. El profeta prorrumpe una serie de quejas, esta vez contra el prójimo. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Hay del que funda una ciudad con sangre. Hay del que da a beber a su prójimo para embriagarlo y mirar su desnudez. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. El capítulo 2 cierra diciendo, Jehová está en su santo templo. Es hora de reflexionar. Dios está en control de la historia de los hombres, de los pueblos y de sus destinos. Y eso nos debe llevar a una profunda reflexión. En el capítulo 3, versículo 1, se halla la oración de Habacuc y su reconciliación prácticamente con la respuesta que Dios le dio. Este es un canto, pero ya no de protesta. Se usa el término musical sigionot, que significa un canto vehemente. Es oración, es a la vez poesía, y solo puede escribir poesía quien se ha reconciliado con la belleza del mundo. ¿Es este mundo feo por el mal de cada uno de nosotros, criaturas imperfectas? Esta poesía sugiere que Habacuc ya no está viendo solo la maldad, sino también la soberanía de Dios y su bondad en medio de los problemas. En 3:2 Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer.
Cuando Habacuc entiende que Dios está en control y que el justo por la fe vivirá, él pide que sea conocida la obra de Dios, y esa obra incluye que cada uno de nosotros tiene esa esfera privada de responsabilidad en la que tenemos el deber de promover la justicia. Habacuc ve en la poesía no la maldad humana, sino el amor incomparable de Dios. El profeta ha hecho las paces con Dios porque entiende que no es Dios quien ha fallado, sino nosotros. Habacuc conoció la duda, vio su entorno y no encontró más que razones para su indignación. Pero Dios le permite que desde ahí, desde el valle de la indignación, de los problemas y maldades, se abra una puerta de esperanza. Dios quiere hacer lo mismo con tu vida. Yo no conozco los rostros feos que la vida te ha mostrado, ni sé personalmente de tus lágrimas de indignación. No sé cómo es que has lidiado con las injusticias de tu prójimo. Pero hay hombres y mujeres aquí que pueden contar cómo, cuando ellos estaban saboreando el fruto más amargo, Dios cambió su lamento en esperanza. Habacuc ya no se pregunta solo qué es la justicia. Ahora se hace una mejor pregunta: ¿por qué debo yo ser justo? Es que si no lo soy, atropello, destruyo, insulto. Luego llego a ser tan malo como aquello que critico. Dice 3:13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. En cierto sentido, lo más grave no es que no seamos justos, sino que no nos preguntemos por qué debo ser justo. Cuando dejamos de preguntar por qué debo ser justo, llenamos la vida con cualquier cosa. Episodios de entretenimiento, deportes, riesgos, show, viajes, Hollywood o la parranda y todo vicio. Cualquier cosa superficial la intercambiamos por la justicia. El brillo del oro, las luces y el glamour se apoderan de nuestro presente y de nuestro futuro. Y así vendemos nuestros más caros sueños al mísero precio de las superficialidades. El hombre que cree en Dios, sin embargo, conoce al autor de la justicia y por ello la modela. Por eso Habacuc al final de su libro concluye que su fe no depende de las circunstancias, como dice el final del poema de 3:17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, aquella sociedad agrícola de Habacuc, en donde todo dependía del fruto de la tierra, dice: todo esto puede ser quitado, pero yo confío en Dios. Jehová es mi fortaleza, dice el versículo 19, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y cuando usted va a hablar maravillas de la fe de Habacuc, Dios le recuerda que esa misma oportunidad tiene usted hoy, porque usted y yo, aparte de Jesucristo, no conocemos ni practicamos la justicia. Estamos vendidos al pecado y separados eternamente de Dios. La solución de Habacuc es que si usted cree y obedece la palabra de Dios, vivirá en la justicia que Dios quiere, sin importar las circunstancias. Este mensaje está repetido en todos los rincones de la Escritura. El hombre se pregunta, ¿por qué no hay justicia mientras extiende su mano contra el prójimo, sustrae, roba, mata? La pregunta es, ¿cómo puede ser justo? ¿Cómo puedo vivir? Amigo, esta es la respuesta de Dios. El justo por la fe vivirá. Dios se mete en nuestra vida para instruirnos, aun cuando usted y yo lo ignoramos. Dios no ha fallado. Usted y yo sí. Dios no destruye al prójimo. Usted y yo tenemos el potencial de hacer eso. En conclusión, recuperar la fe y la confianza es más que palabras bonitas. Es comprometerse a hacer la voluntad de Dios. Se cuenta de un pastor que predicó en tiempos de guerra. Este pastor cayó en un campo de concentración en tiempo de los nazis. Ahí el ambiente era lúgubre y terrible. Los días se volvieron un martirio y las noches un eco a los sollozos y lamentos de los torturados.
Sufrían la separación de las familias y la incertidumbre de su paradero. Algunas noches en vela eran desgarradas por los gritos desquiciados de uno que no podía aguantar más la tensión, y un par de disparos ponían todo en silencio otra vez. Sin embargo, un día llegó el peor de los momentos. Este pastor se preguntaba cómo confiar, cómo creer en estas circunstancias cuando los propios feligreses cumplen castigos caprichosos, como las sentencias a morir de hambre en el campo de concentración. En una ocasión, entre los escogidos a morir de hambre se hallaba uno cuyas lágrimas y dolor eran las de un hombre demasiado viejo, pero tenía apenas 47 años, y el pastor se ofreció para morir en su lugar. Habacuc no lo hemos mencionado hoy porque fue un predicador. Lo hemos mencionado porque como el pastor se hizo la pregunta que usted y yo hemos olvidado. ¿Por qué debo ser justo? ¿Y cómo debo serlo en momentos concretos? Habacuc no solo hizo la pregunta, sino nos dejó también cómo ser justos. El justo por la fe vivirá. Cuando vivimos en medio de la violencia, Dios protege la vida de las personas justas porque son gente de fe. ¿Tiene usted fe? Tener fe es creer que la muerte y resurrección de Jesucristo es la clave que Dios tiene para arreglar el mundo descompuesto que nos causa tanta desconfianza. Es confiar en su dirección para mi vida y obedecer. Estas palabras son una oportunidad para que, si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, lo haga justamente ahora. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos invitar a todos nuestros oyentes a revisar su corazón y a ver, Señor, allí en lo profundo, si tú eres el que reina, si tú eres el que gobierna esa vida. Y si no, Señor, que esta persona que nos escucha hoy, movida por tu espíritu, pueda decir: Señor, te abro mi corazón y te invito a que gobiernes mi vida. Entiendo que soy pecador, que te necesito y que Jesús en la cruz pagó por mis pecados y su resurrección me da vida eterna. Gracias, Señor, por la promesa de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.